Ahora te ayudo, pero por ahora puedes ir dando la bienvenida. Ok. Ok, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del Museo Interactivo Judío, que en esta ocasión estamos realizando en conjunto con la biblioteca del Centro Comunitario del Círculo Israelita de Santiago. Así que saludo a Tita también. Yo soy Beate Wenker, soy alemana y trabajo en el museo como guía del recorrido Shoah o Holocausto. Y también me he dedicado al diseño de un nuevo recorrido de Holocausto, que desafortunadamente no hemos podido inaugurar debido a la pandemia, obviamente, y todos los que trabajamos en el museo echamos mucho de menos a nuestros visitantes, que son en su gran mayoría colegiales de toda Santiago y también de provincia. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener a dos invitados muy especiales para esta charla. Estoy muy contenta de saludar a la señora Susi Barón. Ella llegó a Chile desde Argentina en 1964, donde formó una familia y hoy tiene 2 hijos y 4 nietos. Ella fue presidente de WISO Chile y hoy es miembro honorario de WISO Mundial. También es escritora galardonada y autora del libro Una travesía al pasado, donde narra la historia que hoy vamos a conocer. Nuestro segundo invitado es el señor embajador de la República Federal de Alemania, Dr. Christian Hellbach. Él es jurista y doctor en Derecho Constitucional, ¿correcto? ¿Sí? Primero, Susi nos va a contar la historia única y emocionante de su padre Max Kirgulski, que antes que Hitler subiera al poder, él fuera un muy conocido jugador de fútbol en Alemania, uno de los grandes talentos del Eintracht Frankfurt. Luego vamos a escuchar al señor embajador Dr. Hellbach, que nos va a presentar un tema muy relevante que conecta el pasado, el presente, el futuro, sobre la peligrosidad del fanatismo y de los populismos. Como siempre, ustedes ya conocen el sistema, nos pueden mandar preguntas a través de la opción del chat. Susi, si me permites 3 frases como para ponernos en contexto, voy a decir 3 frases realmente. Después de que Adolf Hitler llegó al poder el 30 de enero de 1933, de a poco los judíos fueron excluidos de muchos ámbitos de la sociedad, como por ejemplo del servicio público y de los gremios profesionales. También los artistas y deportistas fueron víctimas de estas nuevas políticas discriminatorias y antisemitas. Los deportistas judíos fueron expulsados de los clubes interreligiosos y los clubes judíos fueron excluidos de los gremios deportivos nacionales. Esto es nuestro contexto de hoy, así que por favor, Susi, cuéntanos la historia de tu padre y su camiseta. La pantalla es tuya ahora, por favor. Ok. Susi, ¿podrías cerrar todas las ventanas que te salieron sobre tu presentación, por favor? Ahí. Sí. Ya. ¿Ahí estamos bien? Sí, solo cerrar esa ventana que te sale arriba. Si la puedes, ahí está, ya perfecto. Ya se cerró. Ahora Ya, está. ahí está de nuevo. Que cada vez que entra alguien aparece esa nota. Sí, no te preocupes. Nada más tratar de cerrarla cuando puedas. Sí, ok. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy una gran admiradora del Museo Interactivo Judío porque hacen una labor maravillosa. No solamente es un lujo para nuestra comunidad, sino que es un lujo para nuestro país, por la labor que hacen realmente también con los colegios. Realmente yo lo he visto los días jueves cuando vienen los buses con los niños, así que la felicito de todo corazón a Dalia y a todo su equipo. Y también es un honor para mí estar junto con el excelentísimo embajador de Alemania en Chile, el doctor Christian Hellbach. Es un gran honor y un placer de estar con él.
Vamos a empezar entonces con esta crónica de una camiseta campeona que tiene su origen en el año 1936, cuando mi padre la recibió, y que llegó al Museo del Fútbol Alemán en Dortmund el año pasado, pero recién en el 2020, ahora en mayo, fue expuesta en el museo. Para llegar a contar un poquitito la trayectoria de esta camiseta, me voy a remitir al comienzo. Nosotros en el año 2015 participamos en un programa que organizó la Municipalidad de Frankfurt para hijos y nietos de ciudadanos judíos. Y en esta ocasión el alcalde, que se llama Peter Feldman y es de origen judío, y por segundo periodo está actualmente en la alcaldía hasta el año 2016, él nos invitó justamente a este programa. Y cuando yo respondí todas las preguntas que me hicieron referente a mi padre, yo conté que, entre todas las cosas, que era futbolista profesional del club Eintracht Frankfurt. A los 2 días me llegó un mail del director del museo de la Eintracht Frankfurt, que se llama Matías Thoma, y me manda 3 páginas de este libro que se llama Nosotros éramos los chicos judíos de la Eintracht Frankfurt en la época del nacionalsocialismo. Y mi papá está en 3 páginas de este libro. Entonces él me dice, yo conozco a tu papá hace 10 años, aunque nunca lo vi en persona, porque he escrito sobre él. En la página de atrás del libro vemos cómo quedó el club Eintracht Frankfurt después de los bombardeos aliados. Pero lo que dice en el texto, que es muy interesante, es que por mucho tiempo se conoció a este club como un club judío, porque efectivamente aquí en este club había muchos deportistas judíos, muchos mecenas y funcionarios que eran judíos, y por eso fue tan brutal cuando el nacionalsocialismo los expulsó. Aquí yo les voy a mostrar esta fotografía, es del museo de la Eintracht, no del museo, del estadio de la Eintracht Frankfurt, donde está este memorial que recuerda a todos aquellos fans, miles y miles de fans que apoyaron a su equipo desde el año 1925 y que en el año 1933 comienza este capítulo tan oscuro de la historia alemana, y la vida cambió para tantas personas que fueron asesinadas, perseguidas, deportadas, y entonces este memorial tiene que quedar ahí como una advertencia para que su historia perdure por siempre. Aquí ya estamos en el mismo Eintracht Frankfurt, en el mismo estadio donde tuve que estar en un partido y estoy abajo en la cancha. Es solamente para mostrar cómo hoy día se recuperó este club, está en la Bundesliga y bueno, los que son futboleros saben la historia de la Eintracht Frankfurt. Aquí ya estoy tras la huella de mi padre, que es cuando llegamos a Frankfurt del día 2 al 10 de junio del 2015, donde fui acompañada por mi hijo menor. Esta foto de mi papá es en el año 1938, la última foto que él se tomó en la ciudad de Frankfurt. Y al otro lado está como se ve hoy día el Römerplatz, y ahí todo esto fue restaurado. Entonces el alcalde muy amablemente me dijo, mira, usted no se va a encontrar con la ciudad de su papá, porque las cosas han cambiado mucho en tanto tiempo, pero sí vamos a mostrarle muchos lugares judíos donde se desarrolló también la vida de esa época. Y en este mismo lugar está esta placa en el piso que recuerda la quema de libros que se hizo el 10 de mayo de 1933, donde estudiantes nacionalsocialistas quemaron libros de escritores, científicos, publicistas, filósofos, y donde hay una frase de Heinrich Heine, el famoso poeta alemán, que lo dijo hace 200 años, donde se queman libros, se acaban quemando también personas. Aquí estamos en una de esas plazas en la ciudad, en el centro, y aquí cada árbol de esta plaza tiene una banda con un número que representa una víctima de Frankfurt que murió en el Holocausto.
En el otro lado tenemos una escultura y debajo está grabado todos los campos de exterminio nazis. Esta era la sinagoga donde asistía la familia de mi papá. Esta sinagoga estaba en la Friedberger Anlage. Fue absolutamente destruida en la noche de los cristales rotos, el 9 de noviembre, entre el 9 y 10 de noviembre de 1938. Y la parte inferior, digamos, sirvió de refugio para cuando los aliados bombardearon la ciudad de Frankfurt. Ese refugio hoy día pertenece al Museo Judío de Frankfurt. Hay 3 museos y este está abajo, justamente en el subterráneo, y muestra cómo era la vida judía en Frankfurt. Al fondo hay una fotografía que se las voy a mostrar ahora en grande, que es la última fotografía que tomó Otto Frank de su familia antes de que huyeran a Holanda. Aquí se ve a Margot pequeñita de blanco, a su mamá Edith y a Margot. Esta era la casa de Ana Frank, toda la familia era de Frankfurt y ella es hoy día la niña símbolo de Frankfurt. Ellos vivían en el primer piso y afuera hay una gran pancarta que dice: aquí nació Ana Frank el 12 de junio de 1929, es decir, que este año se conmemoraron 91 años de su nacimiento, y aquí vivió en esta casa hasta 1931, que fueron a otro domicilio hasta 1933, que se mudaron definitivamente huyendo hacia Ámsterdam. Y abajo sale una frase que está en su diario, que dice: alguna vez va a terminar esta horrible guerra, alguna vez vamos a ser de nuevo personas y no solamente judíos. En Frankfurt existe una fundación Ana Frank, que no es de la comunidad judía, es una fundación que promueve el entendimiento y la memoria y el respeto entre todos los pueblos. Y hay una exposición extraordinaria que se llama Una muchacha de Alemania, Ana Frank, y están todos los archivos, arriba se ve, donde uno puede tomar ese archivo y leer la historia de cada personaje de la familia Frank y de todos los que estuvieron refugiados en el Altillo en Ámsterdam. Este es el otro museo de Frankfurt y aquí es interesante detenerse porque hay mucha información sobre la vida judía en Frankfurt hoy día. Hay un archivo donde ciertas personas tienen acceso y hay un libro que se llama Nuestras raíces están aquí en Frankfurt, que se edita cada 2 años, y en uno de ellos, esos libros, está la historia de mi familia, que son las que recogen cuando van estas personas a este programa, que son entre 30 a 40 personas cada año, y ellos recogen toda esa historia en este libro. Y además hay un portal, que ya es un portal web, que dice desde el Holocausto, y que donde se muestra la vida diaria, cotidiana del estado de Hesse. Esto pertenece al Instituto Fritz Bauer, que fue un famoso jurista judío. Aquí estamos en este mismo museo y aquí estamos caminando a través de lo que fue la calle judía, el gueto judío, que existió durante 300 años. Fue recién destruido en 1792, cuando Napoleón lo destruye, lo quema, y aquí la gente podía salir en la mañana a trabajar a la ciudad y en la noche tenían que volver aquí y vivir acá adentro. Uno de ellos fue Rothschild, justamente el famoso banquero, que él nunca quiso irse del gueto y tenía todas las posibilidades de vivir en la ciudad de Frankfurt, pero no lo hizo. Acá estamos en uno de los 3 cementerios de la ciudad de Frankfurt. Este es uno de los más antiguos, data de 1272, y este fue totalmente profanado. Hoy día está dentro de la ciudad, posiblemente en 1272 estaba en las afueras, pero hoy está dentro. Y todas las lápidas que vemos aquí esparcidas no corresponden en absoluto a las tumbas que están debajo, ¿no es cierto? Y aquí están enterrados grandes filósofos, grandes rabinos, y esas lápidas están hoy día puestas justamente contra la pared interior de este museo.
Aquí en la parte de afuera, donde circula la gente, circulan los autos, las micros, está más de 10.000 placas, como las que vemos aquí, que recuerdan a los ciudadanos de Frankfurt asesinados en el Holocausto. Están por orden alfabético, así que uno los puede ubicar muy fácilmente. Por ejemplo, aquí vemos el de Anna Frank, que murió en Bergen-Belsen lamentablemente un mes antes de que fuera liberado el campo. Ella murió de tifus, igual que su hermana Margot. Su madre quedó en Auschwitz y ella vio cómo sus hijas fueron llevadas a otro lado, y ella murió de inanición guardando su propia comida, pensando que sus hijas iban a volver y que esa comida iba a ser para ellas. En este lugar también encontré 2 placas que eran de una tía y un tío de mi papá. Y muestro las caras, porque cada placa es un rostro, es una vida, son sueños, son anhelos de personas que lamentablemente perdieron la vida. Este es otro cementerio muy interesante, es un cementerio militar, en donde está este monumento en recuerdo a los 467 hijos de la comunidad judía que dieron su vida por la patria en la Primera Guerra Mundial. A este lugar, desde hace algunos años, vienen gente digamos, de las fuerzas militares, hacen honras fúnebres. Esto fue en noviembre del 2018, a los 100 años del término de la Primera Guerra Mundial, donde se hacen ofrendas florales. En este cementerio están reconstruidas todas estas lápidas de estos soldados, porque este cementerio también fue profanado completamente, y esto justamente fue reconstruido. Un cementerio que está actualmente en uso no fue profanado porque en algún lugar había que enterrar a los judíos, lógicamente. Y aquí estoy yo con mi hijo menor frente a la lápida de mi bisabuela y también de un hermano menor de mi papá que falleció a los 13 años. Es un cementerio realmente, como ustedes pueden ver del lado derecho, impecable, con una vegetación preciosa, muy bien cuidado. Esta es la escuela judía, que fue fundada en 1804 por Rothschild para los niños pobres judíos. Esta escuela en el año 1939-40 fue comprada por el Reich por unas pocas monedas, se puede decir, como muchos otros edificios, y fue restaurada después en el año 1990, ya empezó a funcionar como también propiedad de la comunidad judía. Tiene 400 alumnos, de los cuales un 30% de ellos no son judíos. Y me llamó mucho la atención en la biblioteca estos 2 libros, que eran libros que me contaba mi mamá, y los que son de Alemania seguramente lo saben, Max und Moritz y Der Struwwelpeter, 2 libros de la literatura infantil alemana, que están en ivrit y en yiddish. Estoy aquí en la escuela Anna Frank, en donde me pidieron que hablara sobre la historia de mi padre. Esta escuela pertenece a la municipalidad de Frankfurt, no es una escuela judía, y aquí en la entrada ya vemos este mural, este mosaico precioso, donde abajo está Anna Frank y el libro que dice Liebe Kitty, que era el nombre que ella le dio a su diario de vida. Y aquí estoy justamente mostrando un PowerPoint de la historia de mi padre. Ellos me dijeron que los estudiantes saben muy bien la historia de la Shoah y todo lo que sucedió en esos tiempos, pero sí quieren oír historias de personas. Y por eso era tan importante que yo contara la historia de mi padre. Y una de las personas que también iba mucho a los colegios era un sobreviviente de la Shoah que falleció en el año 2016. Y él le decía a los alumnos: no soy responsable de lo que pasó, pero sí de que no vuelva a suceder. Y creo que esto es una frase que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí les presento ya a mi padre. Él nació en Frankfurt en 1913, falleció en Buenos Aires antes de cumplir los 70 años en 1983, y está aquí con su camiseta del Eintracht Frankfurt. Y para alguien que es deportista, me imagino cómo debe haberse sentido él cuando fue despojado de esta camiseta, cuando la tuvo que entregar,
porque ni siquiera se le permitió que se la llevara, y tuvo que, digamos, dejar de jugar en el club donde entró a los 7 años, a las ligas infantiles, luego las juveniles. Y bueno, la única posibilidad que él tenía para poder seguir jugando fútbol era estar en un club judío. Es por ello que él entonces ingresa al club judío que se llamaba Bar Kokhba en Frankfurt, pero que estaba bajo el paraguas de Maccabi. Y aquí les muestro un poco a su familia. Él era su padre, Salomón Gilgulski, nació en Vilna, que hoy día es Lituania, pero él fue deportado en 1938 a Polonia. Nunca se supo, yo nunca pude averiguar ni en Yad Vashem ni en Alemania en dónde falleció ni en qué fecha. Y aquí está su esposa, que es mi abuela, que nació en Alemania, y ella pasó la guerra en un campo de trabajos forzados, haciendo bolsas para granadas. Mi padre la pudo traer junto a su hermano y su cuñada en 1950 a Buenos Aires y falleció en 1962. Y aquí les quiero mostrar un documento que me entregaron justamente en Alemania cuando yo estuve, en donde le dieron permiso en abril de 1940 a poder emigrar a Buenos Aires, pero ya era demasiado tarde, ya no había cómo llegar, no había ningún medio cómo salir. Pero lo interesante es el nombre, porque ella salía María Sara, cuando su nombre era María Ana. Pero Sara era el nombre que se le daba a los judíos, a las mujeres su segundo nombre como Sara y a los hombres como Israel. Y este es otro documento que me fue entregado ahí mismo, porque hay personas que tienen acceso a los archivos alemanes, y este es un documento de 1946, donde ya terminada la guerra, dicen que su esposo nunca más regresó, y que donde ella presente este certificado le brinden toda la ayuda posible. Y acá ya vemos que la firma de ella es la anterior, María Ana Gilgulski. Y acá unas pocas fotos cronológicamente de cómo mi papá estaba jugando en Eintracht Frankfurt. Abajo, con su letra, en su álbum de fotos, puso la leyenda. Y aquí voy pasando así un poquito más rápido las fotos donde está la flecha, es mi papá. Y así fueron pasando los años. Aquí en 1930 mi papá está al lado derecho, tiene 17 años. Aquí vamos un poquito mayor, hasta esta última foto donde ya está jugando profesionalmente, son sus últimos partidos por el Eintracht Frankfurt, y antes de entrar, como yo les contaba, a Maccabi. Aquí está ya con su camiseta, con el Magen David al lado izquierdo del corazón, y mi papá jugó hasta el año 1938, donde emigra a Argentina. Este es justamente el partido donde entre los diferentes clubes Maccabi que existían en distintas ciudades de Alemania, Berlín, Hamburg, Nuremberg, Düsseldorf, Frankfurt, jugaban un campeonato anual. Y esta es la camiseta campeona justamente que yo les mostré y que fue la que donamos al museo. Esta es la foto ya habiendo ganado el campeonato junto con los directivos de Maccabi. Y muchas de estas personas perdieron la vida en el Holocausto, ya no están. Algunos pudieron emigrar, la mayoría a Estados Unidos. Mi papá creo que fue el único que llegó a Sudamérica. Esto también me fue entregado por la gente del archivo. Yo no sabía que mi papá tenía un pasaporte polaco, pero a pesar de haber nacido en Frankfurt, en Alemania rige la ley Jus Sanguis, en donde los hijos tienen nacionalidad del padre. Y este es ya el certificado que logré el año pasado en el Museo de la Inmigración que está en Buenos Aires, en Puerto Madero, en donde uno puede conseguir certificados de parientes que han entrado por el puerto de Puerto Madero de Buenos Aires. Y aquí yo me enteré que mi padre llegó el 3 de septiembre de 1938, con 24 años, y dicen todos sus datos. Esta foto es de un diario que mi papá recortó de enero de 1939, poco después que llegó a Argentina,
y dice: un buen Bach alemán se halla entre nosotros, y abajo dice que procedente de Alemania, se ha radicado en Buenos Aires, mi padre, que jugaba en el Eintracht, y que va a hacer una prueba de suficiencia en el club Boca Juniors. Esa prueba él la hizo, pero al mismo tiempo también le ofrecieron jugar por River Plate, y él eligió jugar por River Plate, y aquí vemos otro artículo, aquí en recuadro rojo, y subrayado su nombre, que demuestra, digamos, que él jugó por River. Aquí les muestro mi familia, mis padres, mi hermano y yo componemos nuestra familia más íntima, y esto es para mostrar que a pesar de todo, que a pesar de haber abandonado su hogar natal, su ciudad, sus padres, sus hermanos, sus amigos, el club, en fin, toda la vida que él tenía, y haber salvado su vida huyendo a Argentina, él pudo volver a rehacer su vida y formar una familia, y incluso él adoptó la nacionalidad argentina, de la cual siempre estuvo muy orgulloso. Hoy día son sus descendientes los que están. Afortunadamente alcanzó a conocer a sus 5 nietos, y los 6 bisnietos lamentable no, pero estamos repartidos, una familia en Argentina y la otra está en Chile. Y acá ya estoy en la calle donde vivió mi papá. La casa, por supuesto, ya no existe. Era la Albusstrasse 24. Y quiero decirles, para los que conocen Frankfurt, que está a una cuadra de la avenida Zeil, que es la avenida más importante de Frankfurt. En el año 2016, es decir, un año después que fui a este programa, se colocaron 5 Stolpersteine frente a su casa, que ya no existe, pero sí el número está. Y estas piedras, la traducción original es piedras con las que te tropiezas, pero no es así, porque nadie se va a caer con estas piedras, sino que las ve en el piso y uno instintivamente se inclina como en una forma de reverencia para poder leer los nombres de quienes están inscritos en estas piedras. También se les dice piedras contra el olvido. Y este artista, que es Günter Demnig, fue el creador de este proyecto, y él vino en persona a colocar estas piedras frente a donde era la casa de mi papá. Él en un principio pensó en 500 piedras, pero hoy en día hay 75.000 piedras en 26 países, según lo averigüé en internet. A estas ceremonias asisten muchos alumnos de las escuelas de los alrededores, y es una forma de enseñanza, de advertencia. Y acá ya vemos cómo están colocadas las piedras, arriba mis 2 abuelos y atrás y abajo los 3 hijos, y vemos la variedad de razas y nacionalidades que viven hoy en Alemania. A esta ceremonia vino mucha gente, muchos periodistas, muchas personas de la comunidad judía, de los clubes deportivos, porque estaba de la Eintracht Frankfurt, estaba aquí, muestro a Alon Mayer al lado de mi hijo, el presidente de Maccabi Alemania, y Matías Thoma, que es el director del Museo de la Eintracht Frankfurt, y todos llevamos esta bufanda puesta, que se las voy a mostrar aquí, donde están los 2 logos, uno de Maccabi y el otro de la Eintracht Frankfurt. Algo impensado, ¿no es cierto?, si nos remitimos a épocas pasadas. Y arriba dice: excluido, expulsado, nunca olvidado. Esto lo hicieron en una cantidad de 1.500 bufandas, y cuando yo pregunté cómo tantas bufandas, entonces me explicaron: es que tú no sabes, aquí los coleccionistas, los fans, compran todo lo que hacemos. Además, publicaron un folleto de 4 páginas con la historia de mi papá. Aquí vemos una de las noticias que salió en la Frankfurter Rundschau, que es uno de los diarios más conocidos de Frankfurt, y dice: Erinnerung zu schmerzhaft, recuerdos muy dolorosos. Y aquí vemos que incluso hubo un clarinetista que tocó música klezmer para animar un poquito este momento tan simbólico y tal vez tan doloroso. Y mi nieta en el año pasado estuvo en Alemania, y quiero demostrar con esto que pasan las generaciones. Mi nieta es la 4ª generación, y sin embargo
el recuerdo, lo que ha pasado, nunca se va a olvidar. Y así como seguramente los alemanes tampoco lo pueden olvidar, los judíos tampoco lo podemos olvidar. Y aquí ella llevó justamente en su equipaje el libro que yo había escrito. Y esta foto es muy actual, fue tomada el 7 de mayo del 2020, cuando se conmemoraron 75 años del exterminio de la Segunda Guerra Mundial, y los fans, los hinchas del Eintracht Frankfurt recorrieron toda la ciudad en búsqueda de estas piedras para limpiarlas. De todos los que tenían algo que ver con el Eintracht Frankfurt, fueron y limpiaron todas estas piedras. Esta revista se llama Héroes Perdidos. Y eso es la sensación que siempre tuve cuando estuve mayormente con gente no judía, que fueron anfitriones maravillosos en todos los viajes donde yo estuve. Y era esa sensación que sentían ellos, que la pérdida de estas personas, no solamente en el fútbol, sino que en todos los aspectos de la vida. Y aquí sale, justamente no sabían de mi existencia, entonces dice fecha de nacimiento y fallecimiento desconocido, pero dentro del texto dice algo muy interesante que yo no sabía, que debido a la calidad, digamos, a la calidad como jugador de fútbol de mi padre, que fue elegido para jugar en la Macabiada en el año 1937 en Tel Aviv, pero que lamentablemente no pudo llevarse a cabo porque había muchos disturbios en esa entonces Palestina. Y dice, posiblemente Gilgulsky salió a tiempo y huyó a Argentina. Y ahora ya son las últimas fotos. Este es el Museo del Fútbol Alemán en Dortmund. Es un museo que está abierto a los 4 lados en una plazoleta, tecnológicamente avanzadísimo. Yo creo que es la meca de cada futbolista. Está a 2 horas y media en tren desde la ciudad de Frankfurt. Y aquí es donde el día 10 de noviembre se realizó la ceremonia de recordación por el Holocausto, de la Noche de Cristal, mejor dicho. No se pudo hacer el día 9 porque justo cayó un sábado que era Shabbat, así que se trasladó para el día domingo 10 de noviembre. Y afuera, por los 4 costados, se leía cariñosamente bienvenidos a la ceremonia de recordación. Y la camiseta campeona de Max Gilgulsky aquí sale con la camiseta puesta por los 4 lados del museo. Toda la gente que pasaba por la calle podía verlo y realmente ustedes pueden imaginarse la emoción de nuestra familia. Yo viajé con mis 2 hijos y mi nieto que lleva el nombre de mi abuelo, de mi papá, y ver el nombre de mi padre después de 80 años ahí realmente fue un momento terriblemente sentimental, emocionante, conmovedor para toda nuestra familia. Y aquí ya estamos dentro, ya en la ceremonia misma, y Matías Toma, el director del museo, me entregó la camiseta. Yo no la había llevado, y me la entregó cuando yo hablé al público, una sala repleta en este museo, y conté la historia de mi padre, pero no la conté desde el aspecto futbolístico, sino que conté quién era mi padre como persona, la orgullosa hija que yo soy de mi padre, porque fue una persona maravillosa y todavía me emociono al decirlo. Este es el momento más emocionante cuando descubro la camiseta expuesta de mi padre, y voy a compartir con ustedes este video para que puedan sentir el momento. Bueno, aquí en una de las entrevistas que me hicieron en la televisión y también en los medios, me enteré que esta camiseta es la única camiseta existente en Alemania de esta época. Y es bastante lógico, porque quien al llevar en su pequeño equipaje que le era permitido, hubiese pensado llevar su camiseta de fútbol. Mi papá lo hizo, llevó con él la camiseta y llevó su álbum.
Y también durante la guerra fueron destruidas tantos hogares que nadie pudo salvar tal vez una camiseta de esa época. Así que realmente es una reliquia hoy día esta camiseta. Aquí estoy rodeada de mis hijos, de mi nieto y de personalidades como de la alcaldía de Dortmund y otras personalidades. Y a esta ceremonia también es interesante porque estuvo invitada una profesora que se llama Stefanie Schüler-Springorum, es directora del Centro de Investigación sobre Antisemitismo de la Universidad Técnica de Berlín, y ella habló sobre el antisemitismo en el fútbol actual. Y después hubo un debate también sobre antisemitismo y racismo en el fútbol, donde participaron dirigentes del Bayern Múnich que vinieron especialmente. Hay que recordar que el Bayern Múnich, antes del nazismo, fue dirigido por Kurt Landauer, un dirigente judío que también fue expulsado en el año 1933 del Bayern Múnich. También asistieron del Borussia Dortmund, del Westfalia, del Maccabi Alemania y de la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro. Y al escuchar lo que ellos dijeron, sentí que realmente el mejor lugar donde podía estar la camiseta de mi padre, con su Magen David, con su estrella de David al pecho, y que alguien tal vez o los visitantes preguntaran qué significa esta estrella de David, era el mejor lugar donde esta camiseta podía estar expuesta. Al día siguiente, una vez más, fui a hablar a una escuela, a la escuela Immanuel Kant de Dortmund. Incluso el director de eventos del museo llevó la camiseta, la sacó del museo y la llevó a la escuela. Y aquí estoy junto con todos los alumnos de tercero y cuarto medio que escucharon atentamente la historia de mi padre. Y aquí vamos a terminar. Esta es la camiseta tal como yo la llevé. Dice Maccabi en hebreo, Meister 1936, campeón 1936, y la camiseta fue entregada en 1937, por eso tiene ese logo. Hoy día, en mayo del 2020, está expuesta en el Museo del Fútbol Alemán de Dortmund, en la vitrina, no en la vitrina que recuerda la época nazi y del judaísmo y los deportistas judíos, sino que está en una vitrina mucho más importante. Está en la sección Historia antes de la Bundesliga. El museo estuvo cerrado por la pandemia y recién en mayo del 2020, hace poco más de un mes, fue reabierta, y hoy en día esta es la camiseta así como luce en el museo. Y con esto termino mi historia y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Susi, por compartir esta historia que es tan especial, emocionante. Creo que nos quedamos todos muy emocionados de escucharla. También es esperanzadora y te agradezco también esos mensajes positivos. Ahora vamos a darle la palabra al embajador de la República Federal de Alemania, el doctor Christian Hellbach. Y yo quiero decir algunas frases como antes que él empieza, porque según lo que nos contó Susi, tenemos la impresión, ¿no es cierto?, que se ha avanzado, se está enseñando la Shoah, la gente conoce, ¿no?, y se está conociendo cada vez más. Ahora, en Alemania estamos frente a un escenario de resurgimiento de grupos radicales de derecha, con un discurso racista y hasta revisionista. Incluso hay un partido político que está en el Parlamento, la AfD, ¿no es cierto? Y la pregunta realmente mía es como para empezar, si todavía podemos decir que Alemania aprendió la lección, porque según el relato de Susi, uno tiene esa impresión. Así que por favor le quiero dar la palabra al embajador. Adelante. Vamos, perfectos. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar, saludar a todas y a todos, sobre todo a todas, porque veo que la mayoría de las personas que están con nosotros hoy son mujeres. Y expresar el deseo que tengo que todos y todas estén de buen ánimo y de buena salud y atravesando esta pandemia
esta situación tan difícil, sobre todo con buen ánimo y buena salud. Dar las gracias también al Museo Interactivo y sumarme a las palabras de Susi Barón, porque una de las primeras cosas cuando llegué a Chile parece que fuera hace 10 años, pero solo fue en septiembre del año pasado. Una de las primeras cosas es, que me inculcó Udo Evans, que trabaja conmigo en la embajada, es vaya a ver al Museo Interactivo Judío, vaya a ver al museo, que es gente no solo interesante, sino que gente que cumple con una labor muy, muy importante en este país. Así que muchas gracias y nomás decir y repetir que apreciamos mucho la labor que hace el museo. Y a Susi Barón decirle que es primero agradecerle también por compartir esta historia con nosotros. Es una historia que yo encuentro que es muy conmovedora y muy diciente de varias maneras, muy diciente de lo que es esa historia para mi país y lo que significa para mí personalmente también, porque en el final que tiene la historia, que es un final positivo, que es no solo reconciliación, sino que muestra que en Alemania hay mucha gente que reconoce y entiende lo que el Holocausto también fue, que fue una automutilación, porque las víctimas del Holocausto, en cuanto eran alemanes, eran conciudadanos nuestros, igual como lo vuelven a hacer hoy, lo cual es una de las cosas más bellas que tenemos en nuestra actualidad. Vuelve a haber una comunidad judía que creo que es una comunidad judía muy vibrante y muy viva. Entonces, esta historia muestra, al haber sido Max Gilgulski un jugador de fútbol alemán de importancia y con mucho potencial, y muestra lo que también hizo el nazismo, lo que también le hizo a mi propio país, y es lo que suelen hacer los sistemas totalitarios, que también es una forma de cultivar la mediocridad, es una cosa horrible. Y a mí mi padre me enseñó, que en paz descanse, ya no está con nosotros, me enseñó que uno de los muchos aspectos que tiene el Holocausto es, y que sobre todo la gente de la extrema derecha no entiende y menos reconoce, es que el Holocausto fue un daño que nos infligimos también a nosotros mismos, porque nuestros co-ciudadanos de fe judía, que eran tan alemanes como lo somos nosotros, como lo éramos nosotros, y eso también se manifiesta en una de las imágenes que nos mostró Susi Barón sobre el cementerio militar en Frankfurt. Los alemanes de fe judía combatieron en la Primera Guerra Mundial como todos los demás y tuvieron su mérito como todos los demás, y hay quienes son de la opinión que, digamos, más allá del tema de la Primera Guerra Mundial, la comunidad judía alemana dio, digamos, originó de lo mejor que tuvo la cultura alemana y las ciencias alemanas. Cuando uno ve, por ejemplo, los premios Nobel durante digamos, las primeras décadas del siglo XX, es impresionante. Entre los alemanes, la cantidad de judíos que hay es impresionante. O sea, y para mí la historia de Max Gilgulski y el regreso de la camiseta al museo en Dortmund explica y simboliza ese aspecto de nuestra historia y del Holocausto. Yo quisiera, a ver, primero responder brevemente a la pregunta, si Alemania aprendió o no aprendió. Yo creo que la lucha contra el antisemitismo y todo tipo de racismo, segregación y discriminación es algo que nunca acaba. No hay, como decir, en un momento dado hemos aprendido y pasamos a otros temas. Es un compromiso
que se mantiene, que se mantiene vigente y que es importante siempre. Nunca se acaba esa lucha, porque cuando uno piensa qué es lo que es, de forma, digamos, analizando y tratando de sintetizar un poco qué es lo que es antisemitismo, es una expresión de intolerancia extrema, si se quiere, racismo, que atenta contra las bases morales y los valores fundamentales sobre los cuales se construye una sociedad democrática, una sociedad que respeta el derecho de las personas y una sociedad exitosa, porque eso es otra cosa que también vemos. Las sociedades que caen en el racismo, en la segregación, generalmente no son sociedades que tienen éxito. Y cuando hablamos del antisemitismo y de la lucha contra el antisemitismo, es mucho más que la lucha contra el antisemitismo. Es la lucha contra la intolerancia, contra lo incivilizado, es la lucha contra todos aquellos que atentan contra las bases de nuestra, algunos dirían civilización, me parece demasiado generalizado, yo diría contra las bases de nuestra sociedad democrática, y que es además, como se ha visto en una de las imágenes, también muy diciente. Es Alemania, hoy día es una sociedad donde encontramos gente que viene de todo el mundo, todas las razas y todas las religiones, lo cual no quiero dejar de mencionar, también implica desafíos, sobre todo cuando luchamos contra el antisemitismo, pero voy a pasar a eso un poco más tarde. Así que el antisemitismo es en esencia un cuestionamiento de los valores, y repito eso porque creo que es importante para que todo el mundo se dé cuenta de la importancia que tiene esto. No se trata solamente de defender los derechos de una minoría, son los valores fundamentales sobre los cuales se basa una sociedad democrática y moderna. Y las expresiones de antisemitismo que vemos socavan la cohesión de esa sociedad moderna y llevan a desequilibrios y a conflictos que al final impiden el libre desarrollo de una sociedad y sobre todo el éxito de la sociedad. Eso es importante porque para decirle a todo el mundo, más allá de lo que uno piensa en términos religiosos, por ejemplo, porque vemos el antisemitismo hoy día es un fenómeno motivado por varios factores. Está el antisemitismo como un elemento de ideologías de extrema derecha, pero también, por cierto, porque eso también ha sido mencionado, la extrema derecha, el antisemitismo también es parte, o existen manifestaciones de antisemitismo por parte de extremistas de izquierda, no olvidemos eso. Muchas veces, en conexión con el tema de Israel, muchas veces antisemitismo va disfrazado de crítica contra políticas determinadas del Estado de Israel, y son generalmente críticas profesadas por la izquierda y no tanto por la derecha. Así que cuidado, no es un tema solamente de la extrema derecha, es un tema de los extremistas en términos generales, y no solo en cuanto hablamos de ideologías políticas, sino también vemos que hay antisemitismo motivado por razones religiosas, y es un desafío nuevo, sobre todo en Alemania, que está ligado al tema de la migración. Pero bueno, quiero pasar rápido, o trato de hacerlo rápido, a lo que es la fenomenología del antisemitismo hoy día en Alemania, para luego decir unas breves frases sobre cuál es la respuesta del Estado alemán y de la sociedad alemana, porque no es la lucha contra el antisemitismo, igual que la lucha contra la intolerancia, no es algo que incumbe exclusivamente al Estado y a sus agentes, sino es un tema para la sociedad y para la sociedad civil. Y después, y en ese contexto también mencionar un poco la respuesta institucional que tenemos, y luego para finalizar con lo que es la respuesta internacional, porque el antisemitismo no es un tema que, digamos, que se limita o que lo puede uno mirar exclusivamente desde el punto de vista de un país solamente, menos en un mundo globalizado y
en la Unión Europea, por lo menos nosotros pensamos que es un tema que nos incumbe a todos y tenemos que cooperar en esa lucha del antisemitismo. Paso rápido a la fenomenología y voy a tratar de ser muy, muy breve para no aburrirnos y sobre todo para dejar espacio quizás para preguntas o para un debate. Un poco ya lo mencioné, hay manifestaciones de antisemitismo que provienen de la extrema derecha. El antisemitismo siempre ha sido un elemento dentro de la digamos, simbología, si se quiere, también de la extrema derecha, pero por favor no subestimar jamás que existen también manifestaciones de antisemitismo por parte de la extrema izquierda. Lo clave está en el extremismo. Antisemitismo suele ser una manifestación de extremismo político. Además, hoy día nos encontramos en Alemania y en otros países europeos y más allá de Europa, con que importamos visiones antisemitas y racistas, se importan a nuestros países a través de la migración. Pero mucho cuidado, yo con eso no quiero hacer una crítica fundamental a la migración, al fenómeno de la migración como tal. Yo personalmente pienso que abrirse y dar protección a personas que huyen, por ejemplo, de un conflicto, como es el caso de Siria, es una obligación moral de todos nosotros, pero tampoco hay que cerrar los ojos ante posibles conflictos que se importan a través de esta migración, cuando se trata de personas que provienen de países donde el antisemitismo es algo así como una razón de Estado, es algo que se cultiva en los colegios y donde la gente se socializa con una visión de Israel generalmente y de la fe judía que para nosotros es antisemita. Eso es algo, al momento de integrar estas personas en nuestras sociedades, es un auténtico desafío y ese tipo de, digamos, y también han habido expresiones digamos, de radicalismo político por parte de grupos de inmigrantes con elementos antisemitas. Un gran desafío que tiene mucho que ver con la integración de esas personas, como ya lo dije, y de conseguir que las personas que se integran en nuestras sociedades acepten los cánones culturales y sobre todo políticos, y respeten, por ejemplo, la ley fundamental, que es nuestra Constitución y las leyes. Así que extremismo izquierda-derecha, nuevos extremismos importados que tienen una connotación tanto con la región donde se ubica Israel, pero también a veces con una fe, con una religión que es sobre todo el Islam. Y finalmente un fenómeno que es nuevo, pero muy difícil de contener, muy complejo, que es la expresión o manifestaciones antisemíticas, igual que también raciales, instigación al odio, a través de las redes, a través del Internet. Es para cualquier gobierno, cualquier Estado que luche contra el antisemitismo y otras expresiones de intolerancia. Las redes sociales, el Internet, hoy día representan un desafío importantísimo, entre otras cosas porque no conocen fronteras y no conocen jurisdicciones. A través de las redes, por ejemplo, se importan manifestaciones de antisemitismo que en mi país están prohibidas y serían penalizadas, pero donde digamos, el Estado alemán no tiene la capacidad y las posibilidades de combatir ese tipo de manifestaciones antisemitas porque se dan y se producen en otros países. Y donde se ha visto un resurgimiento digamos, de manifestaciones antisemitas y sobre todo en las redes, es en el contexto de la pandemia, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención últimamente y que preocupa mucho,
y es que en el contexto de la pandemia, y creo que eso todas y todos habrán visto eso, se manifiesta como un resurgimiento de teorías de conspiración, dentro de las cuales muchas veces entra un elemento antisemita o se reviven mitos antisemitas del pasado que la verdad recuerdan los momentos más oscuros de la humanidad, y no solo del Holocausto, sino a veces uno piensa que es gente que mentalmente se quedó varada en la Edad Media. Eso es un poco la fenomenología del antisemitismo con la que enfrentamos hoy día en Alemania y en otros países también. En cuanto a los números, en los últimos 5 o 6 años hemos registrado un incremento no solo de manifestaciones antisemitas, sino también de actos criminales con connotación antisemita, entre ellos, y hablamos de alrededor entre 1.000 y 2.000 cada año registrados, y digo registrados porque muchos no se llegan a registrar, porque por ejemplo no se hace una denuncia, y entre estos actos criminales hay una parte relativamente chica, pero aún así notable, de un 3.4% según las cifras que yo tengo, que son realmente donde se atenta contra la integridad física y la vida de las personas. Y hemos visto en el transcurso del año pasado y a comienzos de este año, tres atentados contra instituciones de la comunidad judía o contra sinagogas en Halle, entre otras, que realmente preocupa mucho, y el gobierno está muy alarmado. Ahora, y esa es la respuesta un poco, hemos aprendido, nunca se acaba de aprender, surge una nueva generación y esa nueva generación tiene que volver a aprender el cuento. Por eso es tan importante la labor que hace el museo y que hacen todos los sobrevivientes del Holocausto que cuentan la historia, y también personas como Susi Barón que cuentan esa otra historia que es un poco distinta pero igualmente diciente. En cuanto a las reacciones ante estos fenómenos, yo ahora la verdad, o sea, todo el tiempo ando prometiendo que va a ser breve, pero no resulta, y pasa, lo que sucede es que es un tema complejo, es un tema complejísimo, sobre el cual habría mucho que decir, pero bueno, no quiero disculparme. En cuanto a la respuesta, hay una serie de respuestas institucionales. Primero, obviamente, a nivel de la represión. La represión de manifestaciones, actos antisemitas obviamente es importantísimo en un Estado de Derecho, y en el transcurso de los últimos 10 o 15 años se ha ido constantemente, se ha ido endureciendo se han ido endureciendo las sanciones penales y se ha tratado constantemente de adaptar el Código Penal a las nuevas fenomenologías, como lo es, por ejemplo, la instigación al odio o manifestaciones antisemitas en las redes. Pero igualmente importante, y quizás no más importante, pero definitivamente igualmente importante, es la prevención. Porque todos los que han estudiado un poco lo que es el Estado de Derecho y la democracia saben que cuando una mayoría de la ciudadanía no respeta una ley, entonces en una democracia no hay cómo hacerla cumplir. O sea que hay que, de antemano, la represión es el último recurso del Estado para hacer cumplir reglas y leyes. Y el primer paso es la prevención. Y la prevención significa sobre todo educación, mantener viva la memoria y digamos, generar también un entorno, digamos, una variedad de instituciones que ayudan a mantener la memoria, que recogen información, que la divulgan, y sobre todo para las nuevas generaciones, la gente joven. La enseñanza en los colegios es absolutamente clave. Lo que yo creo, lo que no se enseña en el colegio es muy difícil de recuperar, y
y además es una lección para, disculpen el teléfono, es una lección para la vida. Yo personalmente me eduqué en un colegio alemán, no en Alemania, sino en Bogotá, Colombia, y me acuerdo una de las cosas que más me fascinaban era la clase de historia, y en la clase de historia habían dos temas que eran los más importantes. Primero, los mecanismos de un sistema, cómo funciona un sistema totalitario y a qué lleva un sistema totalitario. En el caso de Alemania, al holocausto y a un desastre total. Así que la enseñanza es absolutamente vital y clave, y yo confío que en los currículum de enseñanza escolar en Alemania, tanto el totalitarismo, el nazismo, como el holocausto siguen siendo un tema absolutamente clave e importante. Y digo que es una lección para la vida, porque cuando uno entiende cuáles son esos mecanismos que al final hacen que una sociedad que originalmente era democrática derive hacia un estado donde toda una nación opta por el odio, son mecanismos que la verdad dan miedo, pero son mecanismos que se han repetido en otras ocasiones y son mecanismos que a veces uno los ve incluso hoy día en ciertos lugares, ¿no? Así que la enseñanza es, creo, de una importancia absoluta. Y luego la respuesta institucional. Tenemos un comisionado del gobierno federal encargado, Felix Klein, que lo conozco muy bien, encargado tanto de coordinar los esfuerzos a los distintos niveles de gobierno. Somos un país federal donde el gobierno central tiene competencias limitadas. Pues este señor Felix Klein coordina la respuesta ante fenómenos antisemitas, tanto a nivel central como de los estados federales, y además sirve de punto de contacto con la sociedad civil, porque la sociedad civil también tiene un papel importantísimo en la lucha contra el antisemitismo, porque sin la sociedad civil, porque primero somos un país somos un ente político que cree en la sociedad civil, y en segundo lugar porque la sociedad civil puede divulgar y propagar valores como no lo puede hacer nadie más. Así que esa es parte de la respuesta institucional. Otro elemento son instancias de coordinación permanentes a nivel de los gobiernos federal y de los estados. Y finalmente, cuando hablamos de respuesta institucional, quiero también muy brevemente tocar el tema de los esfuerzos a nivel internacional para luchar contra el antisemitismo. Es un tema que para nosotros la lucha contra el antisemitismo es razón de Estado, y al ser razón de Estado es algo que proyectamos hacia todos los compromisos que tenemos a nivel internacional y hacia todas las instituciones de las cuales somos parte. Por ejemplo, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, la Unión Europea sobre todo, por supuesto Naciones Unidas, por supuesto UNESCO, y más allá incluso es un tema de cooperación bilateral. Tenemos consultaciones sobre el tema del antisemitismo bilaterales con Israel, lo cual es normal, pero también las tenemos, por ejemplo, con socios importantes como Francia. Y algunos y algunas quizás hayan escuchado que a partir del 1 de julio de este año, o sea, desde hace 10 días, Alemania tiene la presidencia pro tempore del Consejo de la Unión Europea, y uno de los temas que nos hemos propuesto llevar adelante durante esta presidencia, que dura hasta finales del año, o sea, 6 meses, es fortalecer la respuesta de la Unión Europea y de sus miembros ante fenómenos o manifestaciones de antisemitismo que desgraciadamente se ven y se producen en todos los países de la Unión Europea. Queremos establecer una red de comisionados para la lucha contra el antisemitismo de todos los países, lo cual implica que primero todos tienen que tener este tipo de institución.
y queremos además, digamos, promover el cumplimiento de un compromiso que han asumido todos los miembros, los Estados miembros de la Unión Europea, que es penalizar todo tipo de cuestionamiento o trivialización del Holocausto, que para nosotros es donde empiezan las cosas, ¿no? Porque igual que en el año 33 y antes, cuando hubo, todo empezó con palabras, y también eso refleja un poco la citación que hizo Susi Barón de Heinrich Heine, donde se queman libros, al final acaban quemando gente, ¿no? Igual así, empezó con palabras y acabó en barbarie. De manera que es importantísimo reaccionar ya cuando surgen las palabras, cuando surgen manifestaciones, aunque solo sean verbales, de antisemitismo, y debido a ello es tan importante penalizar todo tipo de relativización o de trivialización o cuestionamiento incluso del Holocausto. Señor Disculpe, embajador, embajador, estamos ya pasando en el tiempo. Si pudiera cerrar, por favor. Gracias. Sí, en el fondo eso ya era todo lo que quería decir. En una frase, el compromiso en la lucha contra el antisemitismo es un tema nacional, pero también es un tema internacional, eso no hay que olvidarlo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, aprendimos mucho, yo también muchas cosas no sabía. Yo para conectar y para cerrar también con el tema del fútbol, es un fenómeno, ¿no es cierto?, que muchos de los actos de violencia se llevan a cabo en los estadios de fútbol, ¿no? Yo he escuchado que condenaron a unos fanáticos del Borussia Dortmund justamente por haber cantado canciones antisemitas. ¿Cómo se penaliza esto? ¿Cómo se explica que este tipo de violencia pasa justamente en los estadios de fútbol? Bueno, yo creo que en los estadios de fútbol pasan muchas cosas. O sea, no hay que olvidar que el deporte, el deporte masivo. Yo, por cierto, no soy futbolero, así que no sé mucho sobre el tema, pero es obvio que digamos, desde hace rato existe el fenómeno de los hooligans. Hay una expresión de el deporte masivo, sobre todo en el fútbol, en Europa, se ha prestado desde hace mucho tiempo para todo tipo de manifestaciones de extremismo y en parte también de inconformidad, ¿no? Y eso a veces también es antisemitismo. Generalmente no es antisemitismo, sino racismo, por ejemplo, ¿no? Tantos casos que se han visto cuando las barras bravas insultan a jugadores, a futbolistas de color. Es algo que se ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, la pregunta, ¿por qué sucede eso? Bueno, yo no quiero digamos, juzgar a los fans del fútbol, pero definitivamente entre ellos hay gente que quizás no son de una cultura demasiado elevada, y quizás también hay gente que son de clases más bajas, que sienten que son perdedores, y que manifiestan su rabia y su descontento a través de este tipo a través de expresiones racistas o también antisemitas. Por lo cual también una cosa que también hay que ver, cuando hay intolerancia, cuando hay racismo y eso se manifiesta de forma más o menos masiva, muchas veces detrás de eso también hay disconformidad y es una falencia ahí muchas veces también falla el sistema político. Igual bueno, sin ir mucho más lejos, en el caso de Chile, ¿no? Las manifestaciones de violencia que han habido después del 18 de octubre, por lo menos en parte, son la expresión de una gran disconformidad con cómo es la sociedad chilena, etc. Entonces, buena parte del extremismo político y el populismo moderno también es digamos, refleja una
falta de respuesta de los sistemas políticos, democráticos y de los políticos ante las inquietudes y los problemas de mucha gente. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, embajador. Y para cerrar, tenemos una pregunta para ti, Susi. Si por favor podías activar tu micrófono. Aquí están preguntando cuál ha sido la reacción de tus intervenciones, ¿no es cierto?, de presentar la historia de tu padre en los colegios acá en Chile. Yo en los colegios en Chile nunca he hablado. Yo las 2 veces que he estado en colegio he estado en Alemania. ¿Y cómo ha sido la reacción allá? Mira, la reacción fue muy interesante. Después que yo expuse, porque mostrando las imágenes de la historia de mi papá, porque yo siempre pienso que una imagen vale más que 1000 palabras, después empezaron a preguntar los alumnos. Y una de las cosas, digamos, muchas preguntas me llamaron la atención, especialmente en la escuela Ana Frank, porque la directora, la exdirectora fue justamente mi anfitriona en esa escuela. Y entonces primero me preguntaron si yo seguía siendo judía, si mi papá, si en nuestra casa se comía kasher, si iba a la sinagoga, es decir, cómo era la vida, si mi papá hablaba mucho sobre Alemania, si yo sabía alemán. Lógicamente sí, porque mi exposición fue en alemán. Y después le preguntaron a los alumnos, que fue muy interesante, de dónde provenían sus padres. Y la mayoría de ellos decía de Turquía, de Grecia, de Israel alguno, de Sudamérica, es decir, era una mezcolanza de nacionalidades increíbles. Y eso también yo me di cuenta mucho cuando iba en el tranvía, yo estuve en Berlín, estuve en Frankfurt, y veía mujeres turcas hablando con sus hijos en turco, y los chicos le respondían en alemán. Entonces eso es un poco cómo es hoy día la situación en Alemania. Pero la verdad que yo me fui muy contenta de haber estado el último año en la escuela de Dortmund, porque sentí que uno siente cuando uno habla con los chicos, y generalmente tienen 15, 16, 17 años, y son chicos que están jugando con el celular, que conversan entre ellos, y sin embargo sentí que había un silencio realmente increíble, que me escuchaban con atención, que estaban interesados en lo que yo les estaba contando. Así que para mí yo creo que lo que hace Ana María y que mucha gente sobreviviente está haciendo de ir a los colegios, creo que es sumamente importante contar la historia de personas, porque la historia de alguna manera la conocen, pero mostrar rostros, mostrar gente, eso creo que es muy importante poder hacerlo. Exactamente. Muchas gracias, Susi, muchas gracias al embajador también. Para cerrar, quiero pasar la palabra a Dalia Polak, por favor.